Llegó cubierto de polvo y desesperación, un guerrero apache con su hijo al borde de la muerte, implorando por leche. Ella, una mestiza rechazada por su propia sangre, le ofreció su pecho sin pensarlo. Nadie sospechó que ese acto de ternura la convertiría en la madre que el niño necesitaba y en la mujer que encendería el alma de un hombre nacido para la guerra. Año 1912. Territorio de Nuevo México, al sur de Alamogordo. El sol caía a plomo sobre la tierra agrietada. Los días de mayo en el desierto no ofrecían piedad, ni siquiera a los fantasmas. El polvo del camino se levantaba como un velo, como si el horizonte ardiera. Y en medio de ese infierno de tierra y calor, llegó él. A lomos de un mustang cansado, envuelto en piel y sangre seca, un guerrero apache apareció entre la bruma del mediodía. Llevaba al niño contra el pecho, envuelto en mantas desgastadas, con los labios grises, resecos. No lloraba. Había dejado de hacerlo hacía horas. Solo jadeaba, como un cachorro derrotado. La pequeña aldea al pie de las montañas, un asentamiento improvisado de comerciantes, misioneros y mujeres expulsadas de las casas buenas, no estaba acostumbrada a visitas de esa clase. El miedo viajó más rápido que el jinete. Algunos se escondieron. Otros tomaron escopetas oxidadas y observaron desde los marcos de sus puertas. Pero él no buscaba pelea. Bajó del caballo tambaleándose, exhausto, y gritó: «Leche. Para mi hijo, por el Gran Espíritu, leche». La mayoría se quedó inmóvil. ¿Un apache suplicando? Era una escena que se clavaba en la garganta. Pero nadie se movió. No por crueldad. Por miedo. Nadie quería acercarse demasiado a un apache herido. Ni siquiera uno que suplicara con el corazón en la mano. Excepto ella. Naila. Piel aceitunada, ojos tan oscuros como los sauces que crecen junto al río. Una mestiza, hija de madre mexicana y padre irlandés, criada a medio camino entre el rancho de los MC Connell y la choza de las curanderas. A los 20 años ya la conocían como la que sobró. No era blanca. No era india. No era nadie. Hasta ese día. Caminó sin dudar, con los cabellos pegados al rostro por el sudor y el cuerpo aún tierno tras haber perdido a su propio hijo hacía apenas 2 semanas. Lo cargó muerto. Nadie lo supo. Solo ella y la tierra donde lo enterró, en silencio. Naila se acercó al guerrero. No le preguntó nada. No dijo nada. Solo lo miró a los ojos rotos, llenos de rabia y miedo, y alargó los brazos. Él no entendió de inmediato. Pero cuando ella desabotonó su blusa, cuando su pecho desnudo se ofreció al niño moribundo, algo en él se quebró. Se arrodilló. Dejó que el infante se aferrara al pezón como un recién nacido a la vida misma. Y entonces lloró. Lloró como solo un hombre que lo ha perdido todo puede llorar. Ella sostenía al niño con una dulzura inquebrantable. Una lágrima resbaló por su mejilla mientras lo veía succionar débilmente, pero con hambre. Hambre de mundo. Hambre de madre. El guerrero la miraba como si estuviera viendo a un espíritu. Pero no era un espíritu. Era carne. Era leche. Era madre, aunque no fuera suya. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó ella sin dejar de mirarlo. Él tardó en responder. Tarzán. Hijo del trueno. Esa fue la primera vez que se dijeron los nombres. No sabían que a partir de ese día, sus vidas estarían entrelazadas por algo más fuerte que el destino, la necesidad compartida de renacer. Y mientras la criatura se alimentaba de ella, del cuerpo que hacía apenas 2 semanas había llorado la muerte de otro hijo, en algún rincón del desierto un cuervo lanzó un graznido seco. Como si anunciara que nada volvería a ser igual. Porque Naila no lo sabía aún, pero aquel niño al que sostenía contra su pecho no era cualquier niño. Era el último heredero de una guerra que aún no había terminado. Las horas posteriores al primer encuentro fueron un cruce de miradas, silencios pesados y respiraciones compartidas. El niño, al que Tarzán llamó Toel, que en lengua apache significa vida que regresa, durmió por primera vez sin fiebre esa noche, acunado entre el pecho de Naila y las mantas aún húmedas de sudor y polvo.
Ella no preguntó de dónde venían. Ni por qué el guerrero, con los brazos cubiertos de cicatrices y pintura de guerra desvanecida, había llegado tan lejos solo y con un hijo al borde de la muerte. No era necesario. Algunas historias no necesitan ser contadas para saberse ciertas. Pero mientras la aldea volvía lentamente a su ritmo, recelosa, desconfiada, Naila y Tarzán compartieron silencio junto al fuego. No había palabras que tradujeran lo que se estaba gestando entre ellos, no amor aún, pero tampoco mera gratitud. Era algo más primitivo. Más antiguo. Como si sus almas se recordaran de vidas pasadas. Tarzán, sentado con las piernas cruzadas frente a la lumbre, tallaba con un cuchillo de pedernal una pequeña figura de madera. Era un pájaro. Torpe al principio. Preciso a medida que la noche avanzaba. Cuando mi mujer murió, la tierra se volvió muda, dijo de pronto, sin mirarla. Cuando mi tribu fue diezmada por la viruela, supe que el gran espíritu se había dado la vuelta. Naila no respondió de inmediato. Las palabras en los labios sabían a cobre cuando se querían usar para consolar. Y cuando mi hijo nació muerto, susurró ella, casi como un rezo secreto, pensé que había sido castigo por la sangre mezclada. Ni de aquí ni de allá. Ambos se miraron. No con compasión, sino con reconocimiento. Como dos llamas que saben lo que es quemarse y seguir ardiendo. Durante las semanas que siguieron, Tarzán no se fue. Tampoco pidió quedarse. Se limitó a permanecer. Le ayudaba a traer agua del arroyo. Le enseñó a distinguir las hierbas que sanan y las que matan. Reparó la cerca de su pequeña casa de adobe. Y cada noche, mientras Toel dormía contra el cuerpo de Naila, él tallaba otro pájaro. El niño comenzó a mejorar. Su piel tomó color. Sus mejillas, redondez. Sus ojos, brillo. Y a medida que él crecía, algo dentro de Naila también comenzaba a despertar. Una mañana, mientras lavaba ropa en el río, vio su reflejo en el agua. Ya no era la misma mujer de antes. La que lloraba en secreto, la que se escondía bajo capas de resignación. Había una nueva fuerza en su espalda. Un nuevo temblor en sus caderas. Algo salvaje. Algo vivo. Pero no todo el mundo lo veía así. Una tarde calurosa, el padre Abraham, el viejo pastor metodista de la aldea, se acercó a la casa de Naila con paso firme. Era un hombre grande, con la Biblia siempre en la mano y la lengua afilada por los años de juicio. Golpeó la puerta sin cortesía. «Has convertido esta casa en un nido de paganos», escupió, apenas Naila apareció en el umbral. Ella lo miró con el niño en brazos. «Lo he salvado de morir». «¿Y a ti quién te salvará, hija? ¿Sabes lo que la gente dice? Que duermes con un salvaje. Que te dejas tocar por un asesino». «Yo también soy hija de sangre mezclada», respondió ella con voz tranquila. «¿Qué parte de mí querrías que él no tocara?» El pastor la miró como si ya la viera arder. «Ese niño lleva sangre de guerra. Y tú, ya no eres de los nuestros». Esa noche, en la penumbra, mientras el viento traía consigo el canto lejano de los coyotes, Naila se sentó junto a Tarzán y le contó lo ocurrido. Él no dijo nada. Solo colocó frente a ella el pájaro que había tallado esa noche. «Este vuela hacia donde no lo quieren», dijo. «Y canta cuando nadie escucha». Era pequeño, torpe, con las alas abiertas y los ojos tallados en forma de lágrima. Pero en su imperfección había verdad. Naila lo sostuvo con ambas manos y, sin pensarlo, apoyó su frente contra la de él. El fuego crepitó entre ellos. Afuera, las primeras nubes de tormenta cubrían el cielo del sur. Oscuras. Cargadas. Y entonces llegó el sonido, un galope lejano, seco, urgente. El galope no era uno solo. Al principio, Naila creyó que su mente jugaba con los ecos del desierto. Pero el viento del norte arrastraba un ritmo que no era natural, un tambor de cascos, en grupos, con pausas breves entre los tramos. Era una lengua antigua, esa del galope en la tierra seca, y Tarzán la entendió antes que nadie. Se levantó en la oscuridad, sus pies descalzos moviéndose con el sigilo de un cazador.
Tomó su arco, ya más símbolo que arma, y salió al umbral. Las estrellas aún no se habían apagado. La luna, menguante y roja, colgaba como una herida abierta sobre la llanura. ¿Son hombres tuyos?, preguntó Naila desde la puerta, abrazando al niño dormido. Tarzán no respondió de inmediato. Su rostro, tallado por el silencio, era una máscara antigua. Pero sus ojos estaban mirando hacia el pasado. No. No son míos. A medida que los caballos se acercaban, se podían distinguir las siluetas, 5 jinetes, cubiertos con mantas de piel, el rostro pintado, las miradas encendidas. Apaches, sí. Pero no del linaje de Tarzán. Él venía de los Chiricahua, los del sur profundo. Ellos, por el modo en que portaban las lanzas y los penachos, eran mezcaleros, un grupo más salvaje, menos dispuesto a negociar con el mundo blanco. Gente rota por la guerra. Cuando se detuvieron frente a la cabaña, el polvo aún colgaba en el aire como un velo de tierra. El que lideraba el grupo desmontó sin esperar. Su nombre era Nasdoi, que significa río que arrastra cadáveres. Lo conocían en las reservas por haber desertado durante los traslados forzosos. Era joven, pero el odio lo había envejecido. Tenía los ojos amarillos de un lobo que ya no teme morir. Te creíamos muerto, Tarzán, escupió. ¿Ahora vives entre mujeres mestizas y bebés blancos? Tarzán no se movió. Su voz fue baja, pero firme. Vivo donde se respira. ¿Y te llaman guerrero? ¿El hijo del trueno, alimentando a un niño en tetas ajenas? El silencio que siguió fue como un filo. Naila apretó más fuerte al pequeño Toel contra su pecho, sintiendo que algo primitivo se activaba en su interior. No sabía por qué, pero entendía que esos hombres no venían solo por palabras. ¿Qué quieren?, preguntó ella, alzando la voz. Nasdoi la miró como si fuera un animal curioso. Ladeó la cabeza. Queremos a ese niño. Las palabras golpearon como un martillazo. Él es hijo de sangre sagrada, continuó Nasdoi. Su madre era hija del viejo Ascatún, el último líder libre del Cañón Rojo. Su linaje no puede quedarse en las manos de una mujer que no pertenece ni al desierto ni a la montaña. Yo lo amamanto, dijo Naila, con voz de piedra. Y él ya me pertenece más que a cualquiera de ustedes. Los jinetes rieron. Pero Nasdoi no. Entonces vendremos por él. Si no es esta noche, será mañana. Si no mañana, en la luna llena. Montó sin apuro. El gran espíritu no protege a los que olvidan su origen, advirtió. Y tú, Tarzán, has olvidado de dónde vienes. Y se fueron. Después de eso, la vida cambió. Tarzán dejó de dormir más de 2 horas seguidas. Comenzó a construir una trampa en el perímetro del terreno. Enseñó a Naila a usar un cuchillo más largo, a moverse sin hacer ruido, a leer huellas en la tierra. El niño, ajeno al miedo de los adultos, balbuceaba palabras que no eran ni español ni apache, sino un idioma nuevo, íntimo, creado entre madre adoptiva e hijo de sangre olvidada. Naila no tenía miedo por ella. Lo tenía por el niño. Por lo que podría pasarle si lo arrebataban de su pecho. Había perdido uno ya. No soportaría perder otro. Y sin embargo, había algo más profundo moviéndose bajo la superficie. Una noche, mientras Naila lavaba el cuerpo del pequeño con agua tibia y hierbas dulces, Tarzán la observó desde la puerta. Había algo reverente en su mirada. Como si viera no a una mujer, sino a una diosa antigua. Has cambiado el fuego dentro de mí, murmuró él. Lo que antes ardía para matar, ahora arde para proteger. Ella levantó la vista. Sus ojos tenían brillo húmedo. Y tú, me has hecho sentir que soy madre. No por sangre, sino por entrega. Él se acercó. Con el corazón latiéndole en las yemas de los dedos, acarició su mejilla. Los labios de ambos se encontraron como 2 tierras que han esperado siglos para tocarse. No fue pasión. Fue promesa. Y esa noche, el niño durmió tranquilo entre ellos. Como si el mundo, por una vez, les diera tregua.
pero la tregua no duraría. Al amanecer del tercer día, encontraron las huellas de caballo justo en el borde de la propiedad. No una. Varias. Más frescas. Más cercanas. Y clavada en la puerta, con un cuchillo oxidado, una advertencia escrita en sangre sobre un trozo de piel curtida. Lo que no vuelve al fuego, será quemado. Las noches dejaron de ser oscuras. Incluso sin luna, la oscuridad ya no era refugio, sino una amenaza que respiraba justo fuera del alcance de la luz del fuego. Naila comenzó a dormir con el cuchillo bajo la almohada. Tarzán, con el oído pegado a la tierra, escuchaba los rumores que los animales no callan, pisadas inusuales, garras inquietas, los búhos que interrumpían su canto a mitad del vuelo. La advertencia en la puerta había sido clara. La violencia ya no era una sombra lejana. Se acercaba. Cada día un paso más. Toel había comenzado a caminar. Torpe, tambaleante, riendo como si el mundo no tuviera cicatrices. Entre las matas de la banda seca, perseguía mariposas que no sabía que podían morir de un golpe. Su risa era una música que contrastaba cruelmente con la tensión que lo rodeaba. Naila lo observaba desde la ventana mientras lavaba utensilios. El agua en la palangana ya no era clara, pero su reflejo seguía siendo el de una mujer distinta, más hueso en el rostro, más firmeza en la mirada. El miedo no la debilitaba. La estaba volviendo piedra. «Tenemos que movernos», dijo Tarzán una mañana. «Pronto». Ella no respondió al instante. Se giró hacia él con el niño en brazos. ¿Y dónde dejaríamos todo esto? Aquí nació la nueva vida. Él la miró con compasión. La vida no se queda donde nació. Solo echa raíces donde puede sobrevivir. Naila se sentó en el borde del catre. El niño se acomodó en su pecho, reclamando alimento. Ella lo amamantó en silencio, con una ternura feroz. Si nos vamos, será huyendo o buscando algo. Tarzán se acercó. Se arrodilló a su lado. Será regresando. Al principio. A la raíz. Esa noche, decidieron abandonar la cabaña. No de forma precipitada, pero sí como quien sabe que algo está por incendiarse. Naila empacó lo justo, ropas, un mechón del cabello de su hijo muerto, aún guardado en un saquito de lino, una fotografía vieja donde su madre sonreía sin dientes. Y los pájaros tallados que Tarzán le había ido dejando como ofrendas. Tarzán enterró una caja con cenizas, de su esposa fallecida, de su tribu perdida, en el borde del pozo seco, como un último adiós. El plan era dirigirse al norte, a los riscos de Vandelier, donde Tarzán creía que quedaban aún ancianos sabios de los antiguos clanes. Él los llamaba los que recuerdan sin hablar. Naila los imaginaba como sombras vivas, caminando entre piedras. Pero antes de partir, él hizo algo inesperado. «Quiero mostrarte algo», dijo. Tomó la mano de Naila y la llevó por un sendero que solo él conocía. Atravesaron arbustos, rocas y cactus durante horas, hasta que el paisaje se abrió a una cueva, medio oculta por zarzas. En su interior, el aire era más fresco, cargado de humedad. Un sitio donde el fuego se quedaba en silencio. Dentro, había pinturas. Figuras de ciervos, lunas, mujeres con los brazos extendidos, espirales, símbolos que parecían narrar una historia de creación y muerte. Una de ellas, particularmente, llamó la atención de Naila, una figura femenina, con un niño al pecho, rodeada de serpientes que no la atacaban, sino que la protegían. «Esta es tu sangre ahora», susurró Tarzán. Ella acarició la piedra con los dedos como si leyera un secreto. Y en lo profundo de su vientre, donde antes había habido vacío, sintió una chispa. Una semilla. «Estoy embarazada», dijo, sin saber por qué lo supo. Él no reaccionó con asombro. Solo colocó su frente contra la de ella. En silencio. Como hacían los ciervos antes de correr. Al regresar a la cabaña esa noche, encontraron la puerta abierta. No forzada, no rota. Simplemente, abierta. Todo estaba en su sitio, salvo una cosa, el último pájaro tallado que Tarzán había dejado junto al catre ya no estaba. En su lugar, había un cuero nuevo,
extendido sobre la mesa. Un mensaje pintado con pigmento rojo. Ahora vuelan los cuervos. Y no olvidan. El niño dormía profundamente en brazos de Naila. No entendía el idioma. Pero su cuerpecito temblaba, como si los sueños le advirtieran antes que las palabras. Tarzán cerró la puerta con la tranca de hierro. Miró a Naila. Mañana al amanecer, partimos. Con lo que podamos cargar. Ella asintió. ¿Y si no alcanzamos a salir a tiempo, qué hacemos? Tarzán respondió con una sola palabra, como un eco del trueno ancestral. Luchamos. Y esa noche, mientras afuera un viento extraño acariciaba las hojas con manos frías, Naila entendió por primera vez que el amor que había nacido entre ellos no era solo un refugio. Era una trinchera. Una de la que no se salía sin quemarse. La tierra amaneció húmeda, como si el cielo hubiese llorado durante la noche. Las gotas aún colgaban de las ramas secas del mezquite como pequeñas perlas tristes. El aire tenía ese aroma espeso de tierra mojada que se cuela en los pulmones y en la memoria, trayendo consigo recuerdos que uno no sabía que había guardado. Naila cargaba al niño sobre su espalda, envuelto en una manta tejida con hilos de lana oscura y dibujos de espinas. A cada paso, su vientre le pesaba más, aunque aún no había crecido. No era el peso del cuerpo, sino el de una promesa que ya latía dentro de ella. Una vida por la que, lo sabía, estaría dispuesta a matar o morir. Tarzán abría camino entre los matorrales. Su figura, alta y firme, avanzaba con la seguridad de quien conoce cada grieta del terreno. Llevaba colgado el arco de su padre, uno que no había usado desde la muerte de su esposa. Sus pies descalzos apenas levantaban polvo. Era uno con la tierra. Como si la misma roca lo recordara. El viaje no era largo en distancia, pero era eterno en peso. Dejaban atrás la cabaña, las trampas enterradas, los campos que no florecieron, las paredes que habían escuchado por primera vez las carcajadas del niño. Dejaban atrás el hogar que construyeron sin querer, con madera, leche, silencios y cenizas. Cada paso era una despedida. Cada mirada hacia atrás, una herida. Al mediodía, alcanzaron un claro donde los árboles retorcían sus troncos como si trataran de alejarse del sol. Allí descansaron. Naila se quitó los zapatos improvisados que le había cosido Tarzán con retazos de cuero, y dejó que el suelo caliente le hablara. En ese silencio, el niño se durmió sobre su regazo. Su respiración era tranquila, como si aún confiara en que el mundo estaba bien. ¿Crees que nos siguen?, preguntó ella sin abrir los ojos. Tarzán, que había trepado a una roca para vigilar desde lo alto, asintió con gravedad. No aún. Pero lo harán. Siempre lo hacen cuando hay algo que desean destruir. ¿Y qué desean esta vez? ¿Venganza? Venganza, no. Venganza es personal. Ellos quieren prueba. Quieren que el linaje no se diluya. Quieren que el hijo del desierto no beba de una madre mestiza. Ella lo miró largo rato. Entonces no buscan sangre. Buscan pureza. Él bajó la mirada. En sus ojos no había rabia. Solo una tristeza ancestral. Y la pureza es la excusa de los que temen el cambio. Esa noche acamparon en una grieta natural, a orillas de un arroyo escondido bajo piedras. Encendieron fuego con ramas secas de ocotillo. Mientras el humo subía recto hacia el cielo oscuro, Naila se quedó mirando las estrellas como si intentara reconocer algún patrón, alguna señal. Mi madre solía decir que las estrellas son los ojos de los hijos que no nacen, dijo, con voz lejana. Que ellos nos vigilan, para decidir si somos dignos de ser sus madres. ¿Y qué diría ahora el tuyo? Naila bajó la mirada al fuego. Sonrió con amargura. Que me tardé en despertar. Pero que ya no duermo. El niño, acurrucado entre mantas, respiraba tranquilo. Sus mejillas estaban redondeadas, su cabello oscuro y grueso. Tenía la frente alta, igual que Tarzán. Pero cuando dormía, era todo ella. Tarzán se sentó junto a Naila y, sin decir nada, sacó algo del interior de su morral, un pequeño tambor ceremonial. Lo había conservado durante años, sin tocarlo.
Era de su abuelo. Lo usaban para guiar a los espíritus de los recién nacidos hacia la luz. ¿Puedo tocarlo para él?, preguntó, como si pidiera permiso a la vida misma. Ella asintió. Y comenzó a sonar el tambor. Lento, como los latidos de un corazón antiguo. Rítmico. Profundo. Un canto sin palabras que no necesitaba traducción. Naila cerró los ojos y, por un instante, vio lo que no estaba allí, a su hijo muerto corriendo por entre los álamos, riendo, persiguiendo al pequeño Toel que sí había vivido. Vio sus manos juntas. Sus risas mezcladas. Lloró en silencio. Lágrimas limpias. Lágrimas de semilla. El viento cambió justo después de la medianoche. Tarzán lo sintió primero. Se levantó como un animal que sabe que algo se acerca. «Están cerca», dijo, apenas audible. Naila no preguntó cómo lo sabía. Solo tomó al niño, lo envolvió en su manta y lo mantuvo contra el pecho. Tarzán volvió a mirar hacia las sombras. Los árboles no se movían. El arroyo callaba. Pero el viento traía consigo un olor que no era del desierto, grasa quemada, sangre seca, humo viejo. «Van a probar primero», dijo él. «¿Quieren medir si huimos o si peleamos?» Ella lo miró. Y su voz salió como una cuchilla. «Que lo midan. Yo ya elegí». Él se giró, sorprendido. La vio. De pie. Con la espalda recta. Con el cuchillo largo en la mano. No temblaba. No miraba al suelo. Y entonces comprendió. Ella ya no era la mestiza desechada de la aldea. Era madre. Y en esa palabra cabía todo, su furia, su amor, su cuerpo, su miedo, su hambre de proteger. «Si se atreven a tocar a mi hijo», dijo Naila con una voz que no parecía suya, «les haré tragar sus nombres». Tarzán no respondió. Solo se inclinó y besó su vientre. El que comenzaba a despertar. El que ya traía fuego en su interior. «Entonces, mañana, nos convertiremos en trueno», susurró él. Y juntos, madre y guerrero, esperaron la llegada de los que nunca perdonan. Porque en algún punto de la noche, los cuervos comenzaron a volar. Y el cielo, sin nubes, comenzó a rugir. El cielo no tenía luna. Solo estrellas apagadas, dispersas, como si la noche también contuviera la respiración. Los cuervos llegaron antes que los hombres. Primero uno, negro y grande, con las alas abiertas como cuchillas. Luego tres más, sobrevolando en círculos cada vez más estrechos. Aleteaban sobre el claro donde dormía el niño, donde la hoguera ya era solo brasas. Parecían sabuesos de humo, enviados a confirmar que el alma que buscaban aún estaba allí. Tarzán los vio antes de que Naila despertara. No les temía. Pero los conocía. «Los cuervos de guerra», murmuró mientras recogía las flechas. «Nazdoí los entrena como presagios. Si vuelan bajo, es porque ya vienen detrás». Se giró y vio a Naila, aún con el niño entre los brazos. Su rostro tenía la palidez de quien duerme sabiendo que no puede descansar. Pero sus ojos estaban despiertos. Siempre lo habían estado. ¿Cuánto tiempo? Horas. Quizá menos. Ella asintió. Se puso de pie con el niño a cuestas. Su cabello estaba revuelto, cubierto de polvo, pero sus pasos eran firmes. Parecía haber nacido para esa madrugada. La estrategia era simple. No huir. No esconderse. Defender. Tarzán eligió una quebrada rocosa, donde el terreno estrechaba el paso entre dos muros naturales. Si los atacantes venían a caballo, se verían obligados a desmontar. Allí, el número no importaría tanto como la precisión. Allí, el miedo podría convertirse en ventaja. «Si yo caigo», dijo Tarzán, mientras ataba una cuerda con púas entre dos piedras, «tú corres con el niño. No mires atrás». «Si tú caes», respondió Naila con voz de fuego, «yo arderé contigo». Él no dijo nada. Pero la besó como quien se despide de una vida entera en un solo aliento. Los primeros hombres llegaron con el alba. No cabalgaban.
Venían a pie, silenciosos, envueltos en mantas de guerra y pintados de gris. Se movían como humo entre los matorrales, pero Tarzán ya había sentido su presencia desde antes de que pisaran la piedra. 3, susurró él. Exploradores. Los vio acercarse, buscando la quebrada. Tarzán tomó su arco y apuntó. Naila, escondida más atrás con el niño acurrucado, cerró los ojos. Sintió su propio corazón en el cuello, en las manos, en el vientre. El bebé en su interior se revolvió. Toel, sobre su pecho, respiraba hondo. Dormía. Como si supiera que el mundo se estaba partiendo en ese instante. Y entonces la primera flecha voló. Un silbido breve, seco, seguido de un quejido ahogado. Uno de los exploradores cayó como un árbol quebrado. Los otros dos intentaron avanzar, pero la trampa de púas los detuvo. Uno cayó, gritando de dolor al cortarse las piernas. El otro huyó. Un cuervo sobrevoló su cabeza, chillando como si lo condenara. Tarzán volvió a cargar su arco. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero sus ojos eran hielo. No disfrutaba matar. Solo lo hacía como quien corta una cuerda antes de que se le ahogue el alma. Vendrán más. Ahora saben dónde estamos. Y vinieron. 4 hombres. Luego 5. Y entre ellos, Nasdoi. Vestía con un manto de piel manchada de rojo y una cinta de huesos en la frente. Sus ojos brillaban con una furia religiosa. No gritó órdenes. Solo levantó una mano y los hombres se despegaron. La batalla no fue gloriosa. Fue breve. Brutal. De tierra suelta, sangre espesa y jadeos rotos. Tarzán se movía como una sombra, disparaba, se ocultaba, atacaba de nuevo. Una flecha le rozó el hombro y lo hizo sangrar, pero no se detuvo. Naila, desde atrás, esperaba. No con miedo, sino con rabia controlada. El cuchillo largo en la mano. Una madre esperando proteger lo que nadie más protegería. Uno de los atacantes logró llegar hasta ella. La encontró con el niño envuelto a la espalda, con los ojos abiertos como los de un animal arrinconado que, sin embargo, muestra los dientes. Él levantó su lanza. Ella lo miró. No como víctima, sino como sentencia. Y antes de que él pudiera atacarla, Naila giró el cuerpo, usó el peso de su embarazo como impulso, y le clavó el cuchillo bajo la mandíbula. Lo sostuvo así, como una raíz que atraviesa la piedra, hasta que el cuerpo dejó de temblar. El niño no lloró. Solo miró. Y entonces, un silbido agudo, otro cuervo. Esta vez, caído. Una flecha lo había atravesado en pleno vuelo. Era un mensaje. Tarzán había cambiado las reglas. Los cuervos ya no eran intocables. Nasdoi rugió de rabia al ver a uno de sus pájaros muertos. Avanzó. Desenfundó su cuchillo ceremonial. Cuerpo a cuerpo. Así quería acabarlo. Tarzán lo vio venir. Ambos se lanzaron como toros. El choque fue seco, brutal. Luchaban como hombres que habían sido hermanos antes de convertirse en enemigos. Naila no pudo ver todo. Solo escuchó el metal chocar, los gritos sordos, los jadeos como truenos. Luego, silencio. Demasiado silencio. Tarzán, susurró ella. Y de entre las sombras, caminando con la pierna arrastrada y una herida abierta en el costado, emergió él. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su cuerpo, manchado. Pero caminaba. Está muerto, dijo con voz ronca. Y cayó de rodillas. Esa tarde, Naila limpió su herida con agua hervida y raíces de árnica. Toel ayudó sosteniendo las mantas. El niño no hablaba, pero sabía que algo sagrado había ocurrido. Se quedó a su lado, mirándolo, acariciándole el brazo con sus pequeñas manos como si lo tejiera de nuevo. Tarzán, medio inconsciente, murmuraba cosas en apache. Nombres de ancestros. Palabras que solo los espíritus entienden. Y Naila. Naila cosió la herida con hilo de cáñamo mientras le cantaba en voz baja una canción que su madre le había enseñado antes de morir.
Una canción para que el alma no se fuera del cuerpo. Porque aún no era tiempo de partir. Aún quedaba historia por escribir. Y la sangre aún estaba caliente sobre la tierra. El paisaje se había vuelto más verde. Más alto. Más profundo. Después de la emboscada, caminaron durante 3 días bordeando riscos, cruzando barrancos con cuerdas improvisadas, alimentándose de raíces, agua de lluvia y el poco maíz que Naila había guardado bajo su falda. Toel iba envuelto contra su espalda, dormido a ratos, observando con ojos grandes como soles nuevos. El niño no hablaba desde la noche de la lucha. No lloraba. No reía. Solo observaba. Como si hubiese crecido de golpe, como si hubiera entendido, sin palabras, que en el mundo que los rodeaba, vivir era un acto de guerra. Tarzán sangraba menos, pero la fiebre lo abrazaba como un manto invisible. Su herida, cosida por manos amorosas y firmes, sanaba a un ritmo incierto, como si el cuerpo dudara si debía seguir luchando. Naila lo cargaba cuando sus piernas fallaban. No se quejaba. No lo dejaba atrás. En el anochecer del 4.º día, al fin llegaron. El Valle del Eco. Un santuario natural que los antiguos llamaban CPI, la piedra que responde. Allí, los susurros del viento rebotaban entre las paredes de piedra como voces de los muertos. Era un sitio prohibido para los forasteros y sagrado para los nacidos en la tierra. Un lugar donde los niños eran nombrados, y los ancianos venían a morir. Naila lo sintió antes de verlo. Primero fue el olor, tierra mojada con algo más, una fragancia espesa como incienso de copal, como leche fermentada, como humo de salvia. Luego, la sensación, los brazos del aire acariciándola como si la reconocieran, como si la hubieran esperado desde antes de su nacimiento. Este lugar nos conoce, susurró, más para ella que para el niño. Tarzán, apenas consciente, murmuró algo en su lengua natal. Naila no lo entendió, pero supo que eran palabras viejas, más viejas que el miedo. El interior del valle era un útero de roca. En el centro había una grieta en forma de espiral. A su alrededor, antiguos refugios tallados por los antepasados, nichos de piedra, cubiertos de cenizas blancas, parecían respirar con la brisa. Allí, en la cueva mayor, vivía la abuelita Siná, una mujer tan vieja que la piel se le colgaba como cortinas y su voz sonaba a hojas secas. Nadie sabía su edad exacta, pero se decía que había sido partera de los jefes más antiguos y que conocía el lenguaje de los animales. Fue ella quien recibió a Naila sin sorpresa. «Venías desde antes», dijo, al verla. «Te soñé pariendo bajo un relámpago». Naila no lloró, pero algo dentro de su pecho crujió. Como si al fin alguien le dijera, «Sí, perteneces aquí». Durante días, Naila cuidó de Tarzán con las manos y con el alma. Le limpiaba la herida con una mezcla que Siná le preparaba con hojas negras y saliva de coyote. Le cantaba en un idioma inventado que solo él parecía entender. Lo mantenía abrigado cuando las noches bajaban con frío de piedra. Él deliraba. A veces abría los ojos y no la reconocía. Llamaba a su esposa muerta. A su madre. A su abuelo. A veces, susurraba en sueños que su alma estaba atrapada entre mundos. «No dejes que el niño beba del fuego», decía. «El fuego arde, pero no alimenta». Y Naila, que no entendía del todo, le respondía con caricias y palabras suaves. Le decía que el niño era río, no fuego. Que ella misma era tierra húmeda, y que juntos serían savia. El niño, mientras tanto, seguía mudo. Pero en sus ojos, algo brillaba. Algo nuevo. Un día, mientras Naila recogía raíces, él se acercó al cuerpo de Tarzán, lo tocó suavemente en el pecho y murmuró, muy bajo: «Papá». Fue su primera palabra desde la batalla. Naila lo escuchó desde lejos. Dejó caer las raíces. Corrió. Lo encontró sentado junto al guerrero, los deditos posados sobre la cicatriz aún fresca. Y supo. Supo que el niño ya había elegido. Que el lazo estaba completo. Que no importaba la sangre ni la herencia ni los nombres en los huesos de los abuelos. Él había elegido a su madre. Y ahora, también al padre.
Esa noche, la abuelita Siná le ofreció a Naila un ritual de fuego. Para sellar el alma del niño al nuevo linaje. Para cerrar la puerta a los que lo reclaman desde la sombra, explicó. Era un rito antiguo, casi olvidado. Involucraba ceniza, cabellos, y leche materna derramada en círculo. Naila aceptó. A la luz de las antorchas, de pie sobre la piedra caliente del Valle del Eco, con Toel en brazos y el vientre apenas abultado con la nueva vida que crecía dentro, Naila derramó unas gotas de leche sobre la tierra. Siná entonó un canto que no era de este mundo. El viento respondió. Toel la miraba con ojos abiertos. En el momento justo, ella dibujó una línea con ceniza sobre su frente. Te nombro mío, dijo, con voz firme. No por sangre. Por entrega. Y los ecos en la piedra repitieron. Mío, mío, mío. Esa noche, mientras dormían bajo mantas de fibra tejida, Naila soñó. Soñó con un águila negra descendiendo en círculo sobre una cuna de barro. Soñó con dos hijos, uno de carne, otro de humo. Soñó con una mujer que la miraba desde el otro lado del fuego y le decía. No temas el fin. El fin es una puerta. Y al despertar, el rostro de Tazán estaba vuelto hacia ella. Sus ojos, abiertos. Te escuché cantar, dijo, con voz débil pero viva. Y supe que no moriría. Ella lo abrazó. Y no lloró. Porque en ese abrazo no había pérdida. Había renacimiento. Y aunque el mundo allá afuera aún los buscaba con dientes y garras, en ese momento sagrado, entre rocas que hablaban y niños que elegían, la guerra se detuvo. Solo por un momento. Pero fue suficiente. Porque incluso las guerras necesitan descansar antes de reclamar lo que aún no les pertenece. Las mañanas eran distintas en el Valle del Eco. No sonaban a civilización. No olían a café ni a pan horneado ni a madera cortada. Sonaban a viento silbando entre las rocas, a gotas cayendo desde lo alto de los riscos, a aves que parecían entonar oraciones. Olían a tierra viva, a raíz mojada, a humo suave de salvia y resina. Todo allí parecía venir de antes del tiempo. Allí, los días no se medían con relojes, sino con respiraciones, pasos, o los cambios en el color del cielo. Naila había empezado a tejer. Aprendió de las manos silenciosas de Siná, quien nunca enseñaba con palabras, sino con ejemplos. Entre hilos ásperos y nudos firmes, Naila sentía que algo dentro de ella también se entrelazaba. Cada puntada era un eco del hijo que crecía en su vientre. Un latido. Tazán, aún recuperándose, tallaba. Ya no pájaros. Ahora figuras nuevas. Más grandes. Más complejas. Una mujer con alas de serpiente. Un niño con un tambor en la espalda. Un padre con un corazón en llamas. Toel jugaba en las grietas. Ya no era un bebé. En pocos días había aprendido a trepar, a reír de nuevo, a sostener una piedra con la dignidad de quien entiende que incluso las cosas pequeñas pueden defenderse. Y por un momento, fueron felices. Pero el mundo no perdona la felicidad cuando se vive al margen. Fue en la mañana del 15 de agosto cuando el ciervo cayó. Lo encontraron al borde del arroyo. Aún caliente. Degollado con precisión, pero sin que hubieran tomado su carne. Solo los ojos vaciados. Solo la lengua cortada. Mensaje, dijo Tazán, apenas lo vio. Están diciendo que nos ven. Que saben que estamos vivos. Y que pronto querrán oírnos gritar. Naila se arrodilló junto al animal. Le cerró los párpados con dos dedos y colocó una ramita de ruda sobre su pecho. Entonces que vengan, susurró. Aquí hay más que huesos. Esa noche, Siná encendió el fuego ritual. No uno cualquiera. Uno más antiguo. Uno que solo se encendía cuando la sangre derramada aún no había sido respondida. Lo alimentó con plumas de halcón, pedazos de piel de serpiente y raíces de ocote seco. Esta guerra ya no es solo por el niño, dijo la anciana, su voz quebrada como ramas viejas. Es por lo que representa. Por la mezcla. Por el nuevo mundo que nace de su cuerpo. ¿El nuevo mundo?
Preguntó Naila. Sí. Uno donde la sangre no se separa. Donde la madre no necesita tener la misma piel que el hijo para ser sagrada. Naila entendió. No solo era una mestiza. No solo una mujer caída del lado equivocado de la historia. Era un umbral. Un puente entre dos tierras que jamás se habían abrazado sin violencia. Y por eso querían destruirla. Esa misma noche, Tazán la llevó a lo alto del risco sagrado. Allí, donde los ancestros venían a morir de pie. El cielo estaba despejado. Estrellas como dientes brillaban sobre sus cabezas. En el aire, el susurro del pasado se colaba entre las piedras. Aquí vine cuando pensé morir, dijo él, tomando su mano. Pero esta vez no vine por mí. Vine por ti. Para que veas dónde terminan los que no se arrodillan. Naila, con el niño en brazos, se acercó al borde. Abajo, el abismo. Pero no había vértigo en ella. Solo un tipo distinto de temblor, el de quien está a punto de elegir algo irreversible. ¿Qué hay si caemos? Preguntó ella. Solo el eco. Y la certeza de haber elegido. Entonces elegimos pelear. Tazán sonrió. Le tomó la mano con la suavidad de un primer amor. Sí. Pelearemos. Pero no como ellos. ¿Cómo entonces? Con lo que ellos no entienden. ¿Qué? Él la miró, tan cerca que su aliento era uno solo con el de ella. Con ternura. La decisión estaba tomada. No huirían más. Al amanecer, Naila enterró 3 piedras bajo el árbol seco del centro del valle. Una por su hijo muerto. Una por Toel. Y una por el hijo que aún no nacía. Sobre ellas, colocó sangre de su propia palma y dijo, en voz baja. Por los que nos buscan. Que encuentren esto. Y sangren al tocarlo. Siná asintió. Había visto madres bendecir. Pero jamás maldecir con tanto amor. Esa misma tarde, vieron humo en el horizonte. No humo de cocina. No humo de fogata. Humo de quema. De aldeas ardiendo. De advertencia. Y entonces supieron. Nazdoí no estaba muerto. El cuerpo que Tazán había dejado atrás no era el suyo. Lo habían engañado. Había sido un truco. El verdadero Nazdoí aún respiraba. Y ahora venía con más hombres. Con armas robadas a los colonos. Con fuego. Y con la sed intacta. Tazán golpeó el suelo con el puño. Quiere al niño. No por linaje. Por símbolo. Quiere mostrar que no puede haber mezcla. Que la tierra sigue siendo de unos pocos. Naila no tembló. Entonces no protegeremos al niño como símbolo. Lo protegeremos como nuestro hijo. Y esa noche, bajo el fuego de la luna y el latido lento del tambor ceremonial, los 3, madre, padre, hijo, se juraron no sobrevivir. Sino vivir completos. O no vivir en absoluto. Pero en la cima del risco, en silencio, otra figura los observaba. Ojos viejos. Cuero endurecido. Rostro de lobo. Nazdoí. Había llegado antes de lo esperado. Y traía consigo un secreto. No solo quería al niño. Quería algo que Naila aún no sabía que poseía. Y estaba dispuesto a quemar el valle entero por ello. El cielo se había vuelto amarillo. No por la hora, sino por el aire. Un polvo fino flotaba entre las hojas, denso, extraño. Parecía el aliento de algo que aún no se mostraba, pero ya observaba desde todas partes. El viento ya no traía canciones. Solo silencio. Un silencio espeso que dolía en los oídos. Siná no habló esa mañana. Se limitó a prender una ramita de salvia y a marcar con ceniza los umbrales de las cuevas. Sus manos temblaban apenas. No por edad. Sino porque había escuchado lo que nadie más oyó. Los pasos de los muertos, regresando por lo que creen que les pertenece. Naila sentía en el vientre una inquietud animal. El niño que aún no nacía parecía moverse más fuerte, como si pateara por algo más que espacio. Toel también estaba inquieto.
No hablaba. Pero sus ojos no dejaban de mirar la entrada del valle. Cada vez que escuchaba una rama romperse, alzaba la cabeza como si lo llamaran. Tarzán lo sintió también. Desde el alto de las rocas, donde vigilaba, lo vio, una columna de hombres bajando desde el norte. Llevaban mantas negras. Algunos a pie. Otros a caballo. Todos armados. Más de una docena. Y al frente, una silueta envuelta en cuero curtido, con un bastón de hueso en la mano. Nasdoi. Pero no venía solo con rabia. Venía con certezas. Al mediodía, Nasdoi se detuvo a pocos metros del límite del valle. No puso un pie adentro. Sabía que hacerlo sin permiso era profanación. Incluso para él. Tarzán. Gritó desde abajo. Traidor, te llamo. El eco repitió su nombre como un insulto, como un escupitajo multiplicado por las paredes vivas. Tarzán bajó con el pecho descubierto. No por orgullo. Por desafío. No me escondo, Nasdoi. Has tomado lo que no es tuyo. He criado lo que ustedes dejaron morir. Nasdoi levantó el bastón. Ese niño pertenece a la tierra apache. No a una mujer que lleva la sangre mezclada de los que nos conquistaron. Ella es un error. Y tú has olvidado la memoria de los huesos. Tarzán no retrocedió. Ella es raíz nueva. Ustedes están podridos. Nasdoi escupió al suelo. No vine solo por el niño. Tarzán no respondió. Vine por ella. Y entonces bajó el bastón. Y con ese gesto, el infierno comenzó. El primer ataque fue rápido. Flechas encendidas. Una lluvia ardiente. 3 cabañas de piedra comenzaron a arder, envueltas en humo negro. Siná corrió a salvar sus ídolos. Pero era tarde. Las máscaras de barro comenzaron a quebrarse una por una. Naila tomó a Toel y lo cubrió con su propio cuerpo mientras las brasas volaban por el aire como insectos furiosos. Tarzán. Gritó, hay niños. Métete en la cueva mayor. Ahí no entrarán. Ve. Pero no fue tan simple. Uno de los atacantes, más rápido que los demás, logró entrar por una grieta lateral. No buscaba tesoros. Ni tierra. Buscaba a Naila. La vio. Se lanzó sobre ella. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Toel, desde los brazos de su madre, alzó una mano. Gritó un sonido que no era palabra, pero tampoco grito. Y el atacante se detuvo. Como si algo invisible lo hubiera golpeado en el pecho. Cayó hacia atrás. Espuma en la boca. Sin aliento. Muerto. Naila tembló. ¿Qué hiciste? Le preguntó al niño. Él la miró. Sus ojos ya no eran solo de un niño. Eran antiguos. Como si contuvieran siglos de memoria. Y en ese momento, Naila entendió, Toel no era un niño común. Era portador. De algo. De alguien. Horas después, cuando las llamas cedieron y los enemigos retrocedieron apenas, Siná le reveló la verdad. El niño tiene en su cuerpo la chispa de los Ngata. ¿Quiénes? Preguntó Naila, aún temblando. Los que cargan la memoria espiritual de los ancestros. No solo recuerdos. Poder. Las madres que mueren con el corazón abierto lo dejan, y si hay un niño cerca, entra. Naila palideció. Mi hijo, el que murió al nacer, murió entre mis brazos. Mi corazón estaba roto. Siná asintió. Tú abriste la puerta. Él la cruzó. Y luego, al amamantar al hijo de otra mujer, le diste cuerpo. Ahora, Toel lleva más de una alma. Naila lo miró. Dormía tranquilo. Una mano sobre el vientre de ella. Y lo supo. No era solo madre. Era el canal. El recipiente. La costura que une lo que estaba roto. Y eso era lo que Nasdoi quería. No al niño. No a la tierra. A ella.
A la mujer que había unido mundos sin pretenderlo. Debemos escapar, dijo Siná. No resistiremos otro ataque. Pero Naila ya no era la mujer que llegó meses atrás. No vamos a huir, dijo. El fuego ya vino. Ahora viene la raíz. Y la raíz no se arranca. La raíz responde. Tazán la miró como se mira a una diosa. ¿Qué haremos? Ella tomó la ceniza de una de las máscaras quemadas. Con ella dibujó una espiral en su vientre. Luego, otro sobre la frente del niño. Vamos a pelear con todo lo que somos. ¿Y qué somos? Ella levantó la cabeza. El rostro cubierto de humo, sangre y promesa. Somos los que no debían existir. Y por eso, no podemos morir. Y esa noche, mientras Nasdoi preparaba el asalto final, algo más descendió sobre el Valle del Eco. Una calma. Una fuerza. Un estremecimiento bajo la tierra. Como si los huesos antiguos que dormían en lo profundo empezaran a moverse. Como si los ancestros, por primera vez, eligieran despertar. La oscuridad bajó como un manto lento. No era la oscuridad de una noche cualquiera. No era la de luna oculta o estrellas perezosas. Era la oscuridad antes del parto, la que antecede al alarido, al desgarro, al milagro o a la muerte. En el Valle del Eco, incluso el silencio tenía peso. Nasdoi se preparaba. Había rodeado las entradas del valle con sus hombres. Había traído bidones de aceite, trapos, pólvora robada. No hablaba. No gritaba. Solo observaba, como un lobo enfermo que aún conserva los colmillos. Había entendido algo, no bastaba con matar. Tenía que borrar. Borrar a Naila. Al niño. A Tazán. Al símbolo. Porque lo que ellos representaban era futuro. Y él vivía de un pasado que se le escapaba entre los dedos. En el centro del valle, Tazán respiraba con dificultad. No por debilidad, sino por contención. Era la noche antes del final, y el cuerpo lo sabía. Tenía la lanza de su padre, su cuchillo ritual, y una única flecha con punta de obsidiana que había guardado para su propia muerte. Toel dormía entre mantas. Naila, en cambio, no dormía. Estaba sentada sobre una piedra caliente, con las piernas cruzadas, el cabello suelto como raíz negra cayendo sobre sus hombros. En la mano tenía un cuenco con una mezcla de savia, ceniza y sangre menstrual, un ungüento de protección que Siná le había enseñado a preparar solo en caso extremo. «Están listos», dijo la anciana, acercándose. «Y no nos queda tiempo». «¿Es hoy?» «Sí». «¿Y si no basta?» Siná la miró. «Entonces que la tierra sepa que peleamos con el alma desnuda». A las 2 de la madrugada, comenzó el asalto. Primero, el rugido. No de hombres. De cuervos. Cientos. Negros como heridas viejas. Batiendo alas sobre el valle. Cegando el cielo. Anunciando. Luego, las antorchas. Una línea de fuego bajando por la ladera. Hombres gritando en lengua apache. Otros, en español. Algunos, simplemente rugiendo, como bestias que han olvidado que los hizo humanos. Naila no corrió. Tomó al niño. Lo apretó contra su pecho. Y le susurró. Hoy no eres solo hijo. Eres raíz. Y raíz que arde, florece más fuerte. Tazán estaba de pie. Su herida aún sangraba, pero su alma no. Esa estaba en pie de guerra. Te juro, le dijo a Naila, mientras se amarraba el brazo con cuero, que si caigo, lo haré mirando tu rostro. Y yo juro, respondió ella, que si tú caes, te volveré a parir del fuego. El primer hombre en cruzar la grieta cayó en una trampa. Una lanza escondida le atravesó la pierna. El segundo fue apuñalado por Tazán antes de poder gritar. Pero vinieron más. Y más. En medio del caos, Naila protegía a Toel con una serenidad salvaje. No peleaba como guerrera entrenada. Peleaba como lo hacen las madres, con los dientes, con las uñas, con el instinto. Un hombre intentó arrebatárselo.
Ella le metió los dedos en los ojos. Otro la golpeó en el vientre. Gritó, pero no cayó. No vas a tocar a mis hijos. Rugió. Y la tierra, respondió. El suelo bajo sus pies vibró. Una vibración profunda. Lenta. Como un tambor enterrado. Siná, al ver eso, supo lo que pasaba. Estás despierta, hija. Gritó, ya no eres Naila. Eres la que sangra fuego. Tazán peleaba como en trance. Mató a 4 hombres. Recibió 2 cortes. No cayó. Pero cuando Nasdoi entró, lo sintió. Eran hermanos de otra vida. Hijos de un mismo fuego. Te perdí cuando elegiste amar a una mestiza, le dijo Nasdoi, mientras se acercaban uno al otro. Elegiste lo débil. Lo impuro. Tazán levantó su cuchillo. No respondió con palabras. Nasdoi atacó primero. Fue una lucha silenciosa. No como las de antes. Esta fue íntima. Como si se pidieran perdón mientras se intentaban matar. Y al final, Tazán logró herirlo. Una estocada en el costado. No mortal. Pero Nasdoi, con una fuerza final, lo arrojó al suelo. Se alzó sobre él, cuchilló en alto. Morirás con ella. Rugió. Y entonces, algo se quebró. Un alarido. Un grito salido del vientre mismo del valle. No fue Naila. No fue Siná. No fue Toel. Fue la tierra. Una grieta se abrió. La piedra tembló. Y de las paredes del valle salieron polvos viejos, como si los huesos antiguos despertaran en forma de aliento. Nasdoi cayó de rodillas. Como si algo le oprimiera el pecho. ¿Qué está pasando?, murmuró. Naila se acercó. Su rostro lleno de sangre. Sus ojos, llenos de luz. Tú matas por pureza. Yo vivo por mezcla. Y yo, ya no soy solo yo. Y puso la mano en el suelo. El polvo se levantó. Las piedras vibraron. Y Nasdoi gritó, esta vez de miedo. Porque en el rostro de esa mujer mestiza, delgada, herida, sudorosa, vio el rostro de todas las madres que no pudieron hablar. Vio el rostro de todas las hijas que fueron silenciadas. Vio el fuego que no mata, sino transforma. Cuando el sol comenzó a salir, los atacantes que sobrevivieron ya huían. El valle ardía. Pero no como destrucción. Ardía como una purificación. Tazán respiraba con dificultad. Naila lo sostenía. Toel dormía contra su espalda, intacto. Y en su vientre, algo se movió. Fuerte. Poderoso. Sagrado. Siná se acercó, con el bastón humeante. Tu hijo nacerá en luna roja. Será el primero de un nuevo linaje. Y tú, ya no tendrás nombre humano. Naila no dijo nada. Solo miró el horizonte, donde el humo aún subía. Y en ese momento, supo. Había salvado algo más que su familia. Había salvado un destino que aún no comprendía. Pero lo llevaría dentro. Hasta el fin. La luna subió lenta. Roja. Inmensa. Tan baja que parecía rozar la tierra. Los ancianos la llamaban Cdaa, Nees, la luna que sangra sobre los que nacen de la mezcla. Era un presagio. Un sello. Una advertencia. En el valle, el aire era espeso. No por el calor, sino por la espera. Como si todo, piedras, raíces, huesos enterrados, incluso los insectos, supiera que algo estaba a punto de suceder. Naila yacía tendida sobre una manta de fibras duras, su cuerpo desnudo y cubierto de ceniza, como mandaba la tradición de las mujeres que parían en tierra antigua. Su vientre, redondo y tenso, parecía una luna más. Una luna a punto de partirse. Toel dormía en los brazos de Siná, envuelto en piel suave. Se negaba a soltar una piedra negra que había recogido el día anterior. Nadie se la quitó. Había cosas que los niños sabían antes que los adultos. Tazán se mantenía cerca. En silencio. No tocaba.
No interrumpía. Solo observaba, como un árbol viejo ante la tormenta, erguido, pero lleno de grietas. Los gritos de Naila comenzaron justo cuando la luna alcanzó su punto más alto. No eran gritos de dolor. Eran rugidos. Como si en ese parto se estuviera expulsando más que un niño. Como si el cuerpo de la madre abriera una grieta en la historia. No puedo. Gritó ella, una y otra vez, no cabe. Siná la sostenía con manos pequeñas pero inquebrantables. Sí puedes. Le gritó de vuelta, porque no lo estás pariendo sola. Y era verdad. En su cuerpo había algo más que contracciones. Había memorias. Gritos antiguos. Lamentos no pronunciados. Batallas no contadas. Y entre cada dolor, venía un recuerdo que no era suyo. Una mujer apache encerrada en un convento, arrancando a su bebé del pecho para que no se lo robaran. Una joven mexicana cruzando a pie el río Bravo, con un hijo muerto envuelto en su rebozo. Una niña mestiza, llamada la gorda inútil por su padre, llorando mientras se ocultaba de los bailes. Todo eso salía con cada alarido. Todo eso estaban haciendo también. Cuando la cabeza del niño apareció, algo se rompió en el cielo. Un trueno sin lluvia. Un chasquido que hizo temblar incluso a las piedras. Siná tembló. No es un parto cualquiera. Susurró, es un despertar. Y entonces, con un último grito. Con una última contracción que le desgarró la espalda. Naila dio a luz. Y el niño cayó en las manos de Siná como si descendiera de otra dimensión. No lloró. Solo abrió los ojos. Negros. Inmensos. Antiguos. Y luego, rió. Rió. Como si supiera. Como si celebrara el dolor, la herida, el fuego, la sangre. Lo envolvieron en piel caliente. Naila, agotada pero consciente, lo tomó en brazos. ¿Cómo se llama? Preguntó Tarzán, apenas audible. Ella lo miró. Techa. ¿Qué significa? En la lengua olvidada de mi madre, el que sana a quienes sangran. Tarzán se arrodilló frente a ellos. Colocó su mano sobre la cabeza del niño. Entonces, que él sea nuestro eco. Y nuestra herida, añadió Naila. Para no olvidar nunca de dónde venimos. Esa noche, Naila no durmió. Sostuvo a su hijo sobre el pecho mientras Toel dormía a su lado, envuelto en la misma manta. Uno, nacido de su cuerpo. Otro, nacido de su pecho. Y entre ellos, ella. La madre de dos mundos. La mezcla de lo impuro. La grieta por donde se cuela la luz. En el silencio de la madrugada, escuchó pasos. Se levantó. Caminó hacia la entrada de la cueva, con el bebé dormido en brazos. Allí estaba Siná, de espaldas, observando el cielo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Naila. La anciana la miró. En sus ojos había un cansancio hermoso. El de quien ha visto suficiente. El mundo vendrá por ustedes. De nuevo. Por otras razones. Con otros rostros. Más adelante. ¿Y qué haremos? Siná sonrió. Para entonces, ya no estará sola. Estará sembrada. Tú. El niño. El otro. El amor. La rabia. La ternura. ¿Y tú? Yo moriré mañana. Naila no respondió. Solo se acercó. Besó a la anciana en la frente. Y la abrazó. Y así estuvieron. Dos mujeres. Una que se iba. Otra que recién empezaba. Bajo una luna roja que no pedía permiso. Y en lo profundo del valle, donde la tierra aún guardaba cenizas y huesos antiguos. Algo empezó a brotar. Pequeños brotes verdes. Raíces. Futuro. Mezcla. Porque esa noche, por primera vez en generaciones, la tierra parió con la mujer. Y el mundo ya no volvió a ser el mismo. El valle del eco había cambiado.
Las piedras ennegrecidas por el fuego aún humeaban en algunos rincones, pero entre ellas ya brotaban pequeñas flores silvestres que nadie había sembrado. Las cuevas rotas aún respiraban el olor de la ceniza, pero sus paredes empezaban a cubrirse de líquenes, como si la tierra misma buscara cubrir las heridas. Siná murió con la luna nueva, tal como había dicho. Fue un amanecer callado. Sin lucha. Solo cerró los ojos mientras sostenía un tamborcillo de piel de venado entre las manos. Antes de partir, pidió que no la enterraran. Que la envolvieran en el manto de la tierra y la dejaran bajo la piedra donde había nacido el primer tambor. No me lloren, dijo. Que mi cuerpo se vuelva canto. Así lo hicieron. Naila no lloró. Solo cantó. Una melodía suave, sin palabras, con la voz quebrada pero firme. Fue una despedida sin gritos, sin palmas, sin fuegos. Un adiós lleno de raíz. Cuando el cuerpo fue cubierto, Toel colocó su piedra negra sobre la cabeza de la anciana y dijo: «Ella está aquí». Y nadie dudó que fuera cierto. Durante los días que siguieron, Naila y Tazán se dedicaron a reconstruir lo que quedaba. No el valle. Eso no podía reconstruirse. Lo que reconstruyeron fue su casa. No una cabaña como la primera, sino una estructura más abierta, más circular, tejida con ramas, barro, hueso y cuerda. Un hogar que no perteneciera ni a los blancos ni a los apaches ni a ningún pueblo en particular. Un lugar de mezcla. La hicieron juntos. Tazán recolectaba madera. Toel se encargaba de llevar piedras. Naila, con Techa atado a la espalda, moldeaba la arcilla con sus manos hasta que las uñas se le agrietaban y los dedos le sangraban. ¿Esto es vivir?, le preguntó una tarde a Tazán, mientras cargaban barro bajo el sol. Él la miró. No. Esto es sembrar. Vivir vendrá después. Y vino. Lento. Torpe. Pero vino. Al cabo de 2 semanas, Toel volvió a reír. Comenzó a hablar más. A contar sueños. Decía que Siná venía por las noches y le susurraba historias en un idioma que no aprendía despierto. Techa, en cambio, era un niño silencioso. Pero cuando abría los ojos, el mundo parecía mirarse a sí mismo en ellos. Naila comenzó a enredar cuentas en sus cabellos. Tazán la tatuó con tinta de raíz en los brazos, espirales, montañas, serpientes. Ella a él le tatuó una línea simple, recta, en la espalda. Un camino. Sin desvíos. No eran gestos de vanidad. Eran mapas. Caminos en la piel para no olvidar. Una mañana, mientras recogían agua del arroyo, Naila encontró un fémur entre las piedras. Grande. Antiguo. Cubierto de musgo. Lo levantó y lo sostuvo en el aire, como quien sostiene una verdad. Tazán se acercó. Son de los que murieron sin tumba, dijo. De los que enterraron sin nombre cuando los colonos pasaron por aquí. Algunos de ellos eran míos. ¿Qué hacemos con ellos? Él la miró. Honrarlos. Y así comenzó la ceremonia de los que no fueron llorados. Cada noche, durante 7 días, encendieron fuego y colocaron los huesos encontrados sobre mantas de arcilla húmeda. Les cantaron. Les hablaron. Les contaron lo que había pasado, lo que estaban construyendo. Toel pintaba piedras y las colocaba como ojos sobre los cráneos. Techa, en brazos de su madre, miraba en silencio. Y en el aire, había un murmullo leve. Como si alguien, desde muy atrás, susurrara. Ahora sí. Al finalizar la última ceremonia, Tazán le entregó a Naila algo que había guardado desde el principio. Un amuleto hecho con el primer diente que Toel había perdido, una pluma de águila caída y una tira de cuero con los símbolos Chiricahua. ¿Qué es?, preguntó ella. Una promesa. ¿De qué? Él le tomó la mano. Se la colocó en el pecho. ¿De qué si vuelven? Nos encontrarán juntos. Naila bajó la cabeza. Apretó los labios. Por fin, lloró. Pero no por miedo. Ni por dolor. Por haber sido elegida.
Por haberse encontrado. Por haberse transformado en raíz. Y entonces, una tarde cualquiera, sin aviso, Toel preguntó. ¿Vamos a salir de aquí? ¿Por qué lo preguntas? Dijo Naila. Porque afuera hay más niños que no tienen mamá. Y tú tienes leche para todos. Tarzán rió. Naila lo miró. Y no respondió. No aún. Pero dentro de ella, la semilla de esa posibilidad germinó como fuego bajo tierra. Porque ya no era solo una mujer. Ni una madre. Ni una sobreviviente. Era una llamada. Y el mundo, aún no sabía lo que estaba a punto de escuchar. Había viento. De ese viento seco, que arrastra hojas muertas, pero también historias que creían olvidadas. La tierra crujía bajo cada paso, y cada paso era una palabra no dicha. Naila volvía. No para reclamar. Para parirse una vez más. Delante de los ojos que nunca la quisieron hacer. Iba a pie, con Techa colgado al pecho y Toel caminando a su lado, cargando un bastón hecho por Tarzán. A sus espaldas, el camino era largo, pero no le pesaba. Porque ahora caminaba como quien lleva toda una montaña en el corazón. Los árboles del camino eran los mismos. El cerco de madera, podrido en algunos puntos, seguía delimitando la tierra como si aún alguien pudiera poseerla. Al fondo, la casa grande. La misma donde, años atrás, una mujer blanca le dijo a su madre. La leche de ustedes no sirve para nuestros hijos. Donde un padre ausente y cobarde le decía. Tápate. Hablas demasiado. Estás grande. Eres un error. Donde Naila fue criada entre dos platos, el del castigo y el del silencio. Ahora volvía sin cadenas. Volvía entera. La primera que la vio fue Mayra, la cocinera. Había envejecido. Sus manos seguían manchadas de ajo y aceite, pero los ojos aún brillaban como entonces. Dejó caer la bandeja al verla. ¿Naila? Ella sintió, con Techa dormido y Toel tomando agua de una calabaza. Vine a hablar con él. Mayra bajó la mirada. No dijo que no. Solo señaló hacia el establo. No sale de ahí desde hace días. Ya ni manda. Solo bebe. Naila no esperó. Caminó. Cada paso suyo dejaba una pequeña marca en la tierra. Pero no era un peso. Era una firma. Lo encontró sentado sobre un saco de alfalfa. El rostro hundido, la barba crecida, una botella en la mano. El padre. El que la había negado. El que, en su cobardía, había permitido que su esposa la tratara como criada, que su hija fuera apartada, ridiculizada, llamada gorda, fea, sobrada. Él levantó la vista. Sus ojos eran rojos. No eres real. No, dijo Naila. Soy mucho más que eso. Y dejó al niño mayor entrar primero. Toel caminó con paso firme. Se paró frente al viejo. Lo observó sin miedo. ¿Quién eres? Dijo él, con voz ronca. Soy el que ella alimentó, respondió Toel. ¿Es tu madre? Es más que eso. Es la raíz que me salvó del polvo. Luego entró ella. Con Techa en brazos. Lo mostró, sin adornos. Este es tu nieto, dijo. Nacido de la sangre que ustedes odiaron. Nacido del amor que me negaron. Pero no he venido por perdón. Ni por venganza. Él intentó hablar. No pudo. He venido a decirte que ya no soy tu hija. Soy hija de la tierra. Madre de dos mundos. Y por eso, hoy te entierro en mí. No para matarte. Para no cargar más tu sombra. No hubo gritos. No hubo abrazos. Solo verdad. Y el silencio posterior fue como una lluvia lenta sobre años de sequía. Antes de irse, dejó una figura de barro tallada por Toel, una mujer con un niño al pecho y una serpiente rodeando su cuerpo. ¿Qué es esto? Preguntó el padre, apenas audible. Es lo que tú no supiste ver, dijo Naila. Lo que tu odio no pudo apagar. ¿Y qué hago con esto?
Guárdalo. O quémalo. Pero sabrás que yo viví. Y no porque tú me diste la vida, sino porque aprendí a parirme sola. Esa tarde, cuando se alejaban, Toel se volteó y miró la casa por última vez. ¿Ya no vamos a volver aquí? No, dijo Naila. Este no es nuestro lugar. ¿Y cuál es? Ella lo miró. Acarició su cabeza. Y luego le mostró el camino abierto, donde no había cercas, ni casas, ni nombres. Donde haya un niño sin madre, un fuego sin leña, una tierra que aún no entiende lo que somos. Allí sembramos. Allí nacemos de nuevo. Allí florecemos. Al llegar al borde del monte, donde Tarzán nos esperaba en lo alto con un abrigo y una sonrisa suave, Naila se detuvo. Volteó por última vez. Y entonces lo sintió. El pasado ya no dolía. Solo pesaba un poco. Como un rebozo viejo que aún abriga, pero ya no aprieta. Volvió a mirar al frente. Allí estaban sus hijos. Su compañero. Su nuevo camino. Y entonces supo. Ya no regresaría jamás. Porque había regresado a sí misma. La primavera llegó sin pedir permiso. No con flores de colores. No con pájaros melodiosos. Llegó con la fuerza sorda de una raíz que rompe la piedra, con la humedad dulce que se filtra en las grietas más secas, con esa especie de ternura salvaje que solo la tierra conoce cuando se le permite sanar. Vivían ahora cerca de un riachuelo. Nada más que un claro abierto, una choza circular hecha con manos sucias y amor sin medida, y un fuego que nunca se apagaba. No eran nómadas, pero tampoco se quedaban. Se movían cuando la tierra lo pedía. Cuando el silencio dejaba de ser hogar. Naila despertaba cada día con un niño en cada brazo. Toel, el que eligió su pecho. Techa, el que nació con el eco de los antiguos en la sangre. Y entre ellos, ella. La que no sabía qué nombre usar. Porque ya no era la gorda inútil que nadie quiso cargar. Ya no era la hija sobrada. Ni la mestiza olvidada. Era la madre. No por biología. No por deber. Por fuego. Por elección. Por entrega. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las piedras, Tarzán se sentó a su lado. El cabello recogido. Las manos llenas de polvo. Las huellas de una vida entera marcadas en el rostro, pero con la misma dignidad tranquila de un árbol que aprendió a soportar todas las estaciones. ¿Te has preguntado si ganamos? Le dijo. Ella no respondió al instante. Miró a los niños. Uno jugaba con barro. El otro soplaba en una flauta hecha de hueso. Ambos reían. No sé si ganamos, respondió Naila. Pero ya no estamos huyendo. Y eso, para mí, ya es victoria. Esa noche, la luna estaba llena. No roja. No nueva. Simplemente llena. Tarzán encendió el fuego. Naila trajo las raíces. Toel cargó agua. Techa caminó por primera vez hasta el centro del círculo. Entonces lo hicieron. El ritual de los que sí nacieron. Era una ceremonia sencilla. No pedía permiso a ningún dios. No se encomendaba a ningún templo. Solo decía. Estamos aquí. Y eso basta. Naila se sentó junto al fuego. Soltó el cabello. Sacó el pecho. Amamantó a Techa. Toel se recostó en su pierna. Tarzán puso una mano sobre su vientre. No hablaban. Solo respiraban. Y en esa respiración estaban todos. El hijo que murió al nacer. La mestiza que nadie abrazó. La vieja Sina y su canto de huesos. El guerrero apache que aprendió a llorar. Los niños que no fueron. Las mujeres que no pudieron. Las palabras que no se dijeron. Las cicatrices que nunca se vieron. Todo eso latía en ese fuego. Todo eso vivía en ese pecho. En un momento, Techa dejó de succionar. Alzó la vista. Tenía leche en la comisura de los labios. Y una sonrisa leve, como si la eternidad le hiciera cosquillas.
Naila lo besó en la frente. Y con esa simple acción, con esa ternura que no necesita explicación, selló lo que había sido toda su historia. Un acto de amor tan puro, tan radical, tan imposible, que transformó la guerra en cuna. Y así terminó. No con una explosión. No con un aplauso. No con gloria. Sino con vida. Cruda. Real. Abrasada. Leche, tierra y fuego. Porque hubo una vez un guerrero que vino pidiendo leche para su hijo. Y hubo una mujer, despreciada por su linaje, que lo alimentó con el pecho herido y el alma abierta. Y sin saberlo, se convirtió en madre. Se convirtió en amor. Y fue la grieta que partió el mundo en dos. El de antes. Y el de después de ella. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.